así como una especie de creatividad total, sino que hemos de pensar la muerte de Cristo, resurrección, Pentecostés, apariciones, y bueno, y se reúne, bueno, hemos de seguir, ¿qué vamos a hacer, no? Y lo hicieron con mucha naturalidad, eran gente, no eran pastores y pescadores rudos, sabían mucho de liturgia, eran piadosos israelitas, iban a la sinagoga, por consiguiente se organizaron igual que en la sinagoga, por un lado, y por otro lado, la costumbre de las cenas sabáticas familiares. Todo padre de familia sabía muy bien cómo se hacía una cena sabática y se la transmitía a los hijos. O sea, eran gente que sabían hacer la liturgia doméstica y también conocían muy bien la liturgia sabática o sinagogal. Unos sabrían más que otros, como pasa hoy en día, ¿no? Como en periodos de persecución, que han habido sacerdotes, los seglares se han organizado y han hecho sus actos de culto más o menos, sus lecturas, sus oraciones, sus rosarios, sus cosas. La palabra de Dios en la iglesia primitiva siguió siendo una parte esencial del culto. Sagradas Escrituras que hemos de entender que es, en primer lugar, el Antiguo Testamento. Y lo hacían a la manera de la sinagoga, de una forma semicontinua, con pasajes elegidos, leyendo los libros fundamentales, incorporando progresivamente los nuevos textos que iban formando el Nuevo Testamento en sus distintos elementos. Los evangelios primero como colecciones de relatos de Jesús, parábolas de Jesús, libros sueltos que se iban editando, cantos sobre Jesús, himnos, el relato de la pasión, y finalmente ya los libros hechos, las colecciones de cartas, las colecciones de los evangelios ya en su redacción definitiva. Evidentemente esta uniformidad no se debe a una semejanza fortuita, sino a una verdadera continuidad de culto, a medida de intento por los primeros fieles, que eran o judíos de la diáspora o prosélitos que estaban allí en la puerta de la sinagoga, no les permitían entrar y que con gran alegría se fueron con Pablo a formar su propia sinagoga en casa de alguno más rico o que tenía una casa más grande, y allí fundaron su propia sinagoga, ya siendo miembros de pleno derecho, no tenían que estar allí en el atrio o fuera, escuchando desde fuera. Se da entonces una cuestión muy importante. Nace la misa. Yo muchas veces pregunto en clase, ¿cuándo fue la primera misa? Dicen siempre, el cenáculo. No. Cuando a veces me dicen, vamos a hacer una Eucaristía, yo digo, uy, que pronto vamos a acabar. Y digo, pues no habrá sermón, habrá lecturas, una Eucaristía. No. Digo, un momento, es que la palabra misa expresa el conjunto celebrativo de liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Los pernotandos del misal, la ordenación general, dice siempre la misa. Una palabra que, por cierto, parece que ha sido prohibida en el uso, desde un libro famoso que se llamaba De la misa a la Eucaristía. Y entonces ya se dejó de decir esa palabra. Yo la sigo diciendo. ¿Cuándo nació la misa? Abreviando. La misa nació cuando los primeros cristianos no pudieron ya ir a la sinagoga, cuando hubo sangre por medio. Sangre, mucha sangre. La persecución de los azotes a los apóstoles, el degollamiento de Santiago, la muerte de Esteban, las contradicciones a Pablo en Pisidia, en tantos lugares, apaleamientos, apedreamientos. Entonces los cristianos se van a la casa y se llevan con ellos los principales libros de la Escritura, copias, a veces ya seguramente ya en griego directamente, sin los textos hebreos, los 70 versiones de los Septuaginta que había, se llevaron a las casas. Y entonces se creó la misa, que es la liturgia sinagogal de la palabra, el Evangelio como conclusión de esas profecías, textos de los apóstoles que van circulando, otras cartas circulares, y la bendición de la lámpara que estaba al principio con el Sanctus, se corta del principio y se pasa a detrás de la tefilá, de la cadena de oraciones, la oración de los fieles. De manera que ahora tenemos la liturgia de la palabra pura y dura sin esa bendición, la gran bendición por la luz, la gran bendición de entrada de la presencia de Dios en el santuario que culmina con el Sanctus, con la aclamación del Sanctus, y luego conecta
con la liturgia doméstica, que es la memoria de la redención, más bien, no tanto de la revelación, sino de la redención. Y ahí en esa liturgia doméstica de la cena de fracción del pan es donde está la liturgia eucarística, como se va desarrollando, de la historia, de la formación de las plegarias eucarísticas, de la génesis de todo aquello, de tal manera que la misa es la unión de la liturgia sinagogal con la liturgia doméstica. Partían el pan por las casas. San Justino, hacia el año 150, ya nos habla claramente de una celebración organizada que, como ha servido de modelo para la restauración litúrgica también en gran parte, pues si nosotros asistiéramos a una misa de San Justino de aquella época, si hubiéramos un poco de griego y eso, pues nos veríamos como en casa, porque prácticamente es una cosa muy semejante. ¿Qué lecturas se proclamaban en estas asambleas? Pues como hemos dicho antes, Moisés, los profetas. Si el ciclo de Antiguo Testamento sería semejante, no tenemos ninguna prueba del ciclo profético. Ya los judíos tenían que elegir los textos proféticos de manera que alguna palabra o alguna referencia tuviera que ver con lo que se había leído de la ley. Naturalmente los profetas para los primeros cristianos tienen un sentido referido directamente a Jesucristo, al reino de Dios presente, no a un Mesías futuro o a un tiempo que tenía que venir más adelante. No existía el año litúrgico. Hasta el siglo IV no empiezan las festividades que articulan el ciclo. La Navidad, por ejemplo, la Cuaresma, el antes y después de la Pascua. En aquella época no había más festividad que la Pascua. Y el domingo, como Pascua semanal, naturalmente. Por eso no había estos ciclos que tenemos ahora, pues de Cuaresma, de Adviento, de todo ello. Una lectura continuada. Todavía en el siglo III tenemos una anécdota muy jugosa de Orígenes, que en una ocasión, una homilía, dice que habían leído del libro primero de los Reyes, que entonces se llamaba nuestro primero de Samuel, habían leído 4 pasajes seguidos. El episodio de Nabal, David que se esconde, cuando va a casa del rey de Get, y por último el episodio de la nigromante, la ventrílocua que dice Orígenes. Y cuando termina, como Orígenes era tan chulo, le dijo al obispo: ¿de cuál de las 4 cosas quieres que predique? Y el obispo le dijo: explica el episodio de la mujer nigromante. Y hizo el sermón sobre eso. Era muy chulo Orígenes. Algunos días tenían lecturas propias. Dice Orígenes también que la narración de los sufrimientos de Job se hacía en los días de ayuno, para ver cómo la penitencia es para la salvación y para la resurrección. Las cartas apostólicas. Es todo un tema de exégesis, como las cartas apostólicas se consideraban hierágrafas, sagradas escrituras progresivamente. La segunda carta de Pedro, por ejemplo, se leían y además como circulares. Está la perdida carta a la Odisea, que San Pablo dice que la que han recibido los de Colosas se la pasen a la Odisea, y la que han recibido de la Odisea se la pasen a los de Colosas y la vayan circulando la carta. Esa carta se ha perdido. Una lástima, ya se han perdido más textos apostólicos. Según el canon muratoriano, que es una primera hacia el año 160, las cartas apostólicas están entre los escritos que se deben proclamar al pueblo en la Iglesia. Entre todos los evangelios, entre todos los textos, los evangelios tenían sin duda la preferencia. Era el final. Los evangelios se les llamaba, San Justino los llama comentarios de los apóstoles. Comentarios. Pero es que le habla a unos paganos y tiene que decirles de alguna manera que unos escritos son como memorias, recuerdos de los apóstoles. No hace referencia San Justino a las cartas de San Pablo, pero sin duda eran leídas. En unas actas a los mártires cilitanos de allá en África, una iglesia pequeñísima, pobrísima, detienen a unos cuantos cristianos y el procónsul les dice: ¿qué lleváis en esa caja? Y Esperato dijo: llevamos unos libros y las cartas de Pablo, varón justo. Son unas actas